Amén, familia amada, bienvenidos. Lo que vamos a hablar hoy es muy importante, así que le pido que preste atención. El título de este tema que vamos a hablar hoy es la dependencia del Espíritu y de la gracia. El Señor nos desafía en su palabra a depender de Él y a depender de su gracia. Esa gracia maravillosa que es como un diamante, que tiene muchas prismas, muchas facetas, muchas caras, que nosotros podemos pensar que ya conocemos mucho, pero apenas estamos conociendo una fase, una faceta de este Dios tan poderoso, eterno, completo. ¿Sabe qué? Nunca terminaremos de conocerlo hasta que estemos ya en esos cuerpos glorificados. Esa es nuestra esperanza. Así que la palabra que aprendí es deconstruidos. Significa deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Vamos a ir a Eclesiastés 3, del 1 al 3, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Primero nacemos físicamente. Hay un tiempo para nacer los bebés físicamente. Todos nosotros hemos nacido así. Pero también hay un tiempo para morir físicamente. Y nos dice la Biblia que la vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso es que cuando entendemos la transitoriedad de la vida, vamos a poner atención en los valores eternos, en los principios eternos, en los que nos va a fortalecer. Porque yo digo, si la vida es tan corta, no vale la pena vivir ese tiempo aquí en la tierra afanados, angustiados, enojados, peleándonos con el que pase por nuestro alrededor, por nuestro lado. No vale la pena. El Señor quiere que vivamos esta vida en fe, en paz, en gozo, en unidad, en comunión. Porque la vida que nos ha entregado es una vida abundante, una vida superlativa, una vida poderosa. Es la vida del Espíritu. Y Él quiere que esa vida pueda manifestarse. Pero ¿qué pasa? Para que esa vida se pueda manifestar, hay que derribar la vida del alma, esa vida antigua, esa vida con la que todos nosotros nacemos, pero está fundamentada, tiene fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Los fundamentos del sistema de pensamiento del mundo. Y generalmente el sistema de pensamiento del mundo es contrario a Dios, porque el mundo también tiene sus principios y sus valores. Dios tiene principios eternos, poderosos. Por ejemplo, la fidelidad. A mí esa palabra me quebranta mi corazón, porque Dios es fiel. Aunque nosotros, dice la Biblia, seamos infieles, Él permanece fiel. Su fidelidad es eterna, es para siempre. No está condicionada a nosotros. Esa es su esencia. Él es fiel. Esa fidelidad de Dios va a operar a lo largo, al transcurso de nuestro caminar aquí en la tierra. Y a veces no vamos a entender la fidelidad de Dios. No vamos a entender lo que Dios permite. Pero es parte de su fidelidad para guardarnos, para protegernos, para llevarnos siempre a la dependencia de Él. Entonces, todos venimos a Cristo habiendo edificado nuestras vidas sobre algún fundamento. Y esto es tan real que va a gobernar nuestra alma. Se va a manifestar en nuestras elecciones, en nuestras preferencias, en nuestras decisiones, porque son fundamentos que a lo largo de nuestra vida se han venido edificando en nuestra alma.
es tan importante poder entender cuáles son estos fundamentos que nos dañan. Generalmente estos fundamentos tienen que ver con el sistema de pensamiento del mundo. Pero uno dice, pero está allá afuera. No. Esos fundamentos están dentro de nosotros por esa vieja creación, por esa vieja naturaleza que portamos. ¿Y qué son? Usted puede decir, a ver, dígame, a ver, por favor pregúnteme qué son esos fundamentos. Mire, aunque tengamos padres biológicos, todos nacemos con una mentalidad de orfandad. Cuando Adán, por su desobediencia, se apartó de Dios, o el Espíritu Santo se apartó de él, su espíritu humano murió. Y el alma, que no estaba diseñada para gobernar, entró en gobierno. Porque el alma tiene que seguir la guía del Espíritu. Pero esto se volcó, fue al revés. Entonces, esos fundamentos que ha sido edificada en nuestra vida son muchas veces de temor. Tenemos miedo a todo. Y de ahí se multiplican miles de fobias. La escasez es un fundamento en la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque de esa naturaleza que se percibe huérfana, aunque tenga padres, pero necesitamos la paternidad de Dios que nos alinea, que nos fortalece la identidad, afirma la identidad, nos abraza, nos ayuda, nos guía. Entonces, el descubrimiento, como hemos dicho antes, más glorioso del hombre no es haber ido a la luna, no es hacer tantas cosas que se hacen hoy. La ciencia está tan avanzada y Jesús lo dijo, y eso es bueno, nos hace bien. Esas operaciones de corazón abierto, ahora esos trasplantes, eso hace muy bien. Pero, ¿qué pasa? Pueden haber ido a la luna, hacer cosas tremendas, pero el corazón puede seguir un corazón de piedra que no tome en cuenta a Dios para nada. Entonces, el fundamento, otro fundamento que operó en esa vieja creación, el egoísmo. Como vio que no tenía, como sintió, percibió que no tenía aquello que lo gobernaba y que lo hacía tener paz, tener gozo, tener seguridad, entonces comenzó a querer acaparar todo. Esa es la mentalidad de orfandad que tiene que ver con el egoísmo. Y fíjese cómo Jesús percibió en sus discípulos, porque en toda la raza humana hay esto, se manifiesta de una manera o de otra. Percibió en sus discípulos cuando ellos pensaron que les estaba diciendo una situación, una cosa, porque no habían traído pan. Y Él les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis? No es que uno lo esté viendo, la gente puede tener todo, pero siempre va a tener un sentido de incompleto, se va a sentir incompleto. Por eso es tan importante derribar esos fundamentos de nuestra alma que operan en nuestra mente, guiándonos a una conducta, guiándonos a hacer cosas que de repente no queremos hacer, pero cuando acordamos estamos haciendo. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hasta que comprendió y dijo, gracias a Dios por Jesucristo, que me ha librado de toda acusación, culpa, condenación, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, muy importante poder entender que el hombre ya viene edificado con estos fundamentos, pero solamente hay dos fundamentos en los que nosotros podemos edificar. Pueden ser esos de la vieja naturaleza. Cuando entendemos, vamos a elegir edificar nuestras vidas cada día en el fundamento que es Cristo Jesús el Señor. Él es la roca eterna,
Él es la roca inamovible. Él es la piedra del ángulo para edificar lo que los constructores del pasado rechazaron. Pero nosotros entendidos vamos a querer edificar sobre Él, que es un fundamento para irnos más abajo, para comprender más. Es una base, un cimiento, una raíz que sostiene lo que vivimos y pensamos. Son aquellas cosas que no se ven, pero que están ahí y se manifiestan. En cualquier momento se manifiestan, están ahí. Entonces, qué importante es entender que estas bases están edificadas en nuestra alma. Y de ahí, cuando nos sentimos tan deprimidos, cuando nos sentimos tan nostálgicos, ¿qué es lo que está operando? Porque en el espíritu siempre va a haber paz y siempre va a haber gozo. Y esa es la obra del espíritu. Tocar al alma, comunicar al alma la vida nueva que se nos entregó. Así que Jesús aquí nos habla en Mateo 7, 24 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese es el primer fundamento que nosotros deberíamos edificar, Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estar en Cristo no nos exime de pasar situaciones como pasan todas las personas que están en la tierra. Pero hay una diferencia, que lo que has edificado en Él va a permanecer. Pero también nos habló de un hombre insensato. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A ambos les pasó lo mismo, pero el fruto del uno y del otro fue diferente. Uno fue ruina y el otro fue permanencia, seguridad, vida eterna. Entonces, ¿en qué se basan los fundamentos del mundo? Generalmente en ideologías, filosofías humanas, que son muy bonitas cuando usted las lee, pero ¿sabe qué? No producen, no tienen vida, no pueden transformar el alma. Nosotros vemos, por ejemplo, la ideología comunista, como si al comienzo, cuando comenzó, era espectacular distribuir la riqueza de las naciones de manera igualitaria para que todos puedan disfrutar de tener todo lo que se necesita. Hicieron lo necesario, sistemas económicos para esa distribución igualitaria. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Vemos que ese sistema se volvió corrupto, se volvió dando más bien mayores problemas, mayor pobreza, porque el dinero se concentró en unos cuantos que engañan al pueblo, diciendo que van a distribuir, pero no distribuyen nada, migajas. Esas son filosofías humanas, ideologías humanas, que al principio comenzaron con buenas intenciones, pero no funcionan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no pueden transformar el alma. Solo Cristo, solo la verdad de Dios puede transformar, puede cambiar la mentalidad, puede transformar esa vieja naturaleza. Estas ideologías son los fundamentos en los que se mueve el mundo, en los que se mueven las personas, fundamentos, el egoísmo, todos los ismos, materialismo, deísmo, panteísmo, todo es Dios ahora. La piedra es Dios, a la hoja es Dios, el panteísmo. El deísmo niega el pecado con que nace el hombre, esa vieja naturaleza.
Y dice que Dios es su Padre por excelencia, así nomás, y que Dios tiene que hacer lo que ellos quieran que haga. Son filosofías, ideologías engañosas que mantienen a la gente en esclavitud. Entonces, la palabra de Dios no pretende sacarnos del mundo. Lo que pretende es derribar los fundamentos del mundo en nuestra alma. Vivimos en el mundo, pero nuestra ciudadanía es celestial. Eso lo sabemos por la palabra. Dice que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Pero tenemos una ciudad. Tenemos una ciudad fundamentada en los principios de Dios. Tenemos una nación santa, fundamentada, creada por Dios, edificada en Dios. Es la iglesia. Y la Biblia lo dice. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa para manifestar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, del que nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces, vivimos en el mundo, pero nuestra ciudadanía es celestial. Estamos en el mundo, pero el sistema del mundo no nos gobierna y no nos debe gobernar. Estudiamos, trabajamos, hacemos negocios o empresas, socializamos, hacemos familia. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Otros fundamentos que hay en el mundo son las apariencias, la meritocracia. Yo merezco. ¿Por qué me va a pasar esto a mí? Si yo merezco, yo me he portado bien. Meritocracia, apariencias. Ese es el mundo. Maquilla, tiene un maquillaje, pero por dentro hay dolor, hay angustia, hay temor, hay soledad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, rodeados de mucha gente? Porque la soledad no tiene que ver con quién esté contigo. Es esa soledad que sintió Adán cuando Dios se apartó de él. Jesús en Juan 17, 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Somos apartados, santificados para Dios. Usted es sal, usted es luz. Donde usted va, ese ambiente va a cambiar. Y es verdad. Va a ver lo que usted tiene, lo que usted permitió edificar a Cristo en su corazón, se va a manifestar. Fíjese, Abraham, Dios lo sacó a Abraham de un lugar, de una ciudad muy avanzada en la ciencia, en las matemáticas, Ur de los Caldeos. Y le dijo: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Qué estaba haciendo? Estaba derribando todas las fortalezas que estaban en la mente de Abraham, las costumbres, la tradición, la cultura de los pueblos, generalmente es pagana. Era una ciudad politeísta donde estaba Abraham. Entonces dice que Abraham obedeció. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le estaba llamando a vivir una vida de fe, un camino no andado, un camino que uno le cree a Dios. ¿Y sabe qué sucede? Que comenzamos a depender de Dios. Para eso Él nos entrena en temporadas difíciles, por la fe.
para aprender a depender de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Estamos hablando de fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabemos que una ciudad no se compone de asfalto y de edificios. Una ciudad se compone de una comunidad de personas. ¿Y qué es lo que estaba esperando Abraham? Esa comunidad de personas que creían en Dios, de hijos de Dios. Y esa ciudad iba a ser permanente, es permanente. Lo que Dios logra edificar en nosotros es permanente, es para siempre. El arquitecto y constructor de esta nueva vida, amados, es Dios. Si usted lo deja. Como la canción, si nos dejan, ¿la verdad? Si usted lo deja, Él quiere construir, Él quiere guiarnos. Entonces, la obra del Espíritu Santo es llevarnos a derribar todo lo que se edificó en nuestra alma que no pertenece a Cristo. Este es un modelo en el reino. El fundamento de la vieja naturaleza debe ser arrancado, derribado. ¿A través de qué? A través de la exposición a la palabra. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender. Y ahí van derribándose paradigmas, engaños, suposiciones. La gente mucho se mueve por supersticiones, ¿no es verdad? Y pasa porque lo creen, ¿no? Porque la fe es un don que Dios nos ha dado a todos. Pero queremos movernos en el fruto del Espíritu. En ese fruto que opera por el amor. Porque también muchos en esa fe y en esa declaración hacen mucho mal, mucho daño. Entonces, dice Jeremías 31:28, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, ese es el cuidado que tiene Dios para derribar los fundamentos de esa vieja creación, de esa vieja naturaleza que está activamente operando en nuestra alma, llevándonos a reaccionar, a tomar decisiones fuera de la verdad, guiadas solamente por las emociones o por las supersticiones o por el horóscopo. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y todo eso, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. ¿Dónde va a edificar y va a plantar? En la nueva vida, pues. La verdad del Evangelio. El Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio que salva el alma. Que libera el alma de esos fundamentos engañosos. Amados, es importante entender por qué es necesario derribar ese sistema de pensamiento en nuestra mente. Porque es un pensamiento de escasez, como dije antes. Y las personas que no conocen al Señor, que viven por su cuenta, a su manera, se sienten incompletos. Siempre se van a sentir incompletos. Entonces siempre están buscando algo que los complete. ¿Sí o no? ¿No le pasó a usted? A mí me pasó. Nos pasa. Nos sentimos incompletos y siempre estamos queriendo buscar algo. Unos buscan pareja, está muy bien, que se casen, pero si el pensamiento con el que te casas es para que esa persona te complete o es para que esa persona te haga feliz, esa relación va a sufrir. ¿Sabe por qué? Porque la pareja, sea hombre o sea mujer, está pensando lo mismo. Pucha, este churro me va a hacer feliz a mí. O esta mujer hermosa me va a hacer feliz.
No es así. El matrimonio es como un gimnasio. Aprendemos a ejercitar los músculos de la fe. Aprendemos a ejercitar el fruto del espíritu, la paciencia, la tolerancia, la paz, el amor. ¿Cuántas veces en esas relaciones más íntimas somos bien dañados? Pero cuando esta semilla eterna logra echar raíces en tu alma, se produce el fruto del espíritu, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la fe, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la benignidad. Entonces, cuando te hacen daño, el que perdona ya no es Pepito, ya no es Juan, ya no es María, es Dios. Ese es el fruto del espíritu, que Dios está liberando tu alma, tu ser, para perdonar, para bendecir, para amar. El amor humano es limitado, condicionado, tiene límites. Si me hace, yo también le hago. Si me da, yo también le doy. Pero el amor de Dios es ilimitado, poderoso. Lo hablamos el domingo pasado, pero es bueno recordar siempre. Entonces siempre van a buscar algo que los complete. Y puede ser también títulos, adquisiciones, logros, cosas, pensando que su felicidad la van a encontrar cuando logren algo de eso. Pero no es así. Toda la gente, todos los seres humanos tenemos un vacío existencial, que el único que lo puede llenar es el amor de Dios, es Cristo Jesús el Señor. Mientras tanto vamos a estar deambulando, buscando ¿y qué más? ¿Y qué más? Hasta que aprendemos y entendemos que solo Cristo, solo Dios puede hacer al hombre feliz. ¿Sabe por qué? Porque lo que está dentro de ti, la nueva vida que te ha entregado, todo lo que contiene esa vida, aparte de ser poderoso, pero en el reino ya todo está consumado. Cuando Cristo dijo consumado es, así es. Entonces es importante entender por qué se necesita derribar esos fundamentos de la mente, del alma, para que dé lugar al entendimiento de lo que somos en Cristo, santos, perfectos y completos. Esa es la verdad. No puedo yo poner mi felicidad en manos de una persona que también tiene situaciones en su alma, en su mente. A veces la gente está un día arriba, otro día abajo, emocionalmente inestables. La felicidad en primer lugar es una decisión de la fe. Y Cristo Jesús el Señor puede darnos todo lo que ya nos dio, en realidad todo lo que nos completó. Así que no necesitamos estar buscando. El matrimonio es maravilloso y no es para que te haga completo. Se complementan el uno al otro. Porque Dios ha hecho tanto al hombre y a la mujer diferentes, para que esas diferencias los complementen. Esa es otra prédica, pero no hagas nada para sentirte completo. No busques a nadie para sentirte completo. Ya estás completo en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando la palabra va derribando fortalezas y paradigmas en nuestra mente,
Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar todo argumento, toda altivez, todo el sistema del mundo que se levanta en contra de Dios en nuestras mentes. Eso es una realidad. Y la palabra es la espada del Espíritu, que comienza a cortar, a derribar. La fe, poderoso. Otra parte de la armadura de Dios, que esa armadura no es otra persona sino Cristo, completo, que ya está en nosotros. Entonces, mi primer punto, edificando la nueva vida con la verdad de la cruz. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra nuevo lo busqué en el diccionario griego. Y mire, es tan lindo. ¿Qué significa la palabra nuevo en griego? La idea de novedad se expresa con dos términos diferentes. Neos, nuevo en el tiempo, reciente, joven, sin madurez. Neos. Pero kainos significa nuevo en naturaleza, esencia y sustancia. Y nunca envejece. Esa es la vida que se te entregó. Esa es la nueva naturaleza, amado, que se nos entregó. Nunca envejece. Es eterna. Podemos morir físicamente, pero esta vida continúa. Cuando los saduceos le preguntaron a Cristo porque no creían en las cosas del Espíritu, Él les habló y les dijo que los que tienen a Él, los que tienen esta vida, no pueden ya más morir, porque esa vida es eterna. Y esa vida comienza aquí, conociendo a Cristo. Entonces, kainos significa nuevo en naturaleza, esencia y sustancia, y nunca envejece. La madurez es la evidencia del fruto del Espíritu y la cruz. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, la madurez no es producto de la razón ni del esfuerzo humano. No tiene que ver con la razón ni con el esfuerzo humano. La madurez es por gracia. Es cuando le permitimos a Cristo que se forme y gobierne nuestras vidas. Va a fluir. ¿Qué va a fluir de nosotros? Ese fruto del Espíritu. Una persona madura es aquella que puede gestionar sus emociones. ¿Y cómo lo hace? Dios operando su carácter a través de la persona, en amor, en paciencia, en gozo, en paz. Las grandes empresas, ahora cuando van a tomar a alguien para que trabaje en ella, califica 80% actitud. Actitud. 20% conocimiento. ¿Es bueno el conocimiento? Claro. Pero ¿qué tal un astronauta, pero que nadie lo pueda soportar? Que no pueda tener comunión, que no pueda hacer equipo. No sirve. Es como hablábamos jueves en el grupo. ¿Cuál es la diferencia entre un caballo salvaje y un caballo domesticado, amansado? Porque la Biblia nos habla de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la fuerza, pero bajo el control del Espíritu Santo. Un caballo amansado va a ser útil al propósito del que lo maneje. Pero un caballo salvaje, el caballo amansado tiene lo mismo que el caballo salvaje, los mismos bríos, la misma fuerza, pero va a ser útil porque fue amansado. Y el otro no. Por eso es que cuando Jesús se reveló al apóstol Pablo,
a Saulo de Tarso, un hombre lleno de bríos, lleno de fuerza, tenía la fuerza para hacer y deshacer como él quería. Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿No ves? Entonces, qué importante es entender que la madurez no es producto de la razón ni el esfuerzo humano. Es por gracia y fe al creer en el Evangelio anunciado por el Espíritu Santo. Es la naturaleza de Cristo en nosotros que puede producir el fruto del Espíritu. Esa mansedumbre, esa templanza, esa paz, ese gozo, esa alegría. La cruz no nos ha dado nada natural, amados. La cruz no nos ha dado nada natural. Todo lo que nos ha dado ha sido espiritual. Por lo tanto, no nos pide ningún esfuerzo humano. ¿Sabe por qué? Porque se concentra en la gracia. Cuando alguien te da algo natural, vas a operar respondiendo de la misma manera. Pero acá no va. Porque los apetitos de la carne no pueden ser transformados por la razón, ni por el duro trato del cuerpo. No se puede. Solamente por la obra de la cruz. Entonces, la cruz no nos ha dado nada natural, sino espiritual. Por lo tanto, no nos demanda nada a nivel de nuestras fuerzas humanas. Esto se debe a que su propuesta no se sostiene por nuestro hacer, sino por su gracia. ¿Cuántas veces usted dijo, bueno, el lunes comienzo a ir al gimnasio? El lunes comienzo a comer saludable. ¿Cuánto tiempo le duró? Pero cuando usted le pide al Espíritu, Señor, yo quiero comer saludable, hacer ejercicio, quisiera orar más tiempo, ayúdame. Es una fuerza poderosa que ya está dentro de nosotros. Es la vida de Cristo, es la vida del Espíritu que nos fortalece, que nos ayuda. Entonces, es por su gracia. ¿Y esto nos va a llevar a qué? La prédica, el título de la prédica de hoy. Desafiados a la dependencia del Espíritu y de la gracia. Nos va a llevar a depender del Espíritu. Y nos va a llevar a conocer a Cristo y a experimentar la gracia. El punto 3. Desafiados a vivir en la dependencia de la gracia y del Espíritu. Se oye mucho sobre la dependencia emocional, ¿no es verdad? ¿Cuánta gente depende emocionalmente de otras personas? Y tienen experiencias muy malas. Porque sufren de rechazo, sufren de abuso, las dominan. Pero ¿sabe qué? Ahí están. Y cuando se les habla a muchas personas de la dependencia en el espíritu, la rechazan. ¿Sabe por qué? Porque el alma está acostumbrada a gobernar y no quiere soltar el control. Por eso es que la obra titánica del espíritu es que esa raíz de tierra seca que es Cristo, esa semilla eterna, logre romper con toda resistencia del alma y pueda fructificar el fruto del Espíritu, pueda manifestar el carácter de Cristo. La madurez espiritual es la manifestación de la vida nueva que se nos entregó en la cruz. Amados, cuando la vida que se nos entregó no crece ni se expresa, solo pasamos tiempo sobreviviendo. Solo sobrevivimos a momentos bonitos, pero después, porque hay algo adentro que es como que nos pincha el globo y nos baja. Y cuando acordamos amanecemos con depresión. Y cuando acordamos estamos con tristeza. Y cuando acordamos estamos enojados.
esta vida del alma sin Cristo, sin permitir el gobierno de Cristo, es una vida en la carne que tiene desánimo, no tiene visión ni propósito y no se parece en nada a la vida que Dios nos dio. Entonces, los mejores momentos y operaciones de la vida que la vida nos puede ofrecer están cuando Cristo nos gobierna, cuando ya no soy yo, es esa otra vida que se nos entregó, que está en gobierno. Nosotros podemos ver esto en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso en una cárcel y en las condiciones más horrendas. Si usted ve en esas cárceles, si usted estudia la historia de la iglesia, ¿cómo eran esas cárceles? Húmedas. ¿Cómo tenían los romanos a los presos atados de las manos? A él, porque era ciudadano romano, se le permitía soltar las cadenas a una parte del día para poder escribir. Pero ¿sabe qué? Escribió Filipenses. Y encuentre usted cuántas veces habla la palabra gozo en Filipenses. Regocíjense en el Señor. Otra vez los digo, regocíjense. Un hombre lleno de gozo. Porque todos los fundamentos de su alma, del victimismo, pobre de mí, yo que sirvo a Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, la madurez espiritual no es el resultado de cambios superficiales. Los cambios superficiales son operados por nuestra fuerza. Yo voy a cambiar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y sí, te puede durar y puedes hacer muchas cosas. Pero sin el fruto del carácter del espíritu, puedes estar comiendo saludable, pero es una combinación para que te haga bien. No solamente es la comida saludable, también tiene que ser un corazón que tenga paz y que tenga gozo. Se han detectado que el 92% de las enfermedades que acosan a la humanidad vienen por el estrés. ¿De qué sirve comer saludable si hay odio en el corazón? Entonces, necesitamos comprender lo que dijo el sabio Salomón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está con fundamentos engañosos, siempre va a estar debilitado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quería decir con esto? ¿Acaso estaba muerto físicamente? Quería decir que su alma ya no lo gobernaba. Quería decir que su yo ya no estaba en control. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo lo gobernaba. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La fe del Hijo de Dios. Entonces nos vamos al penúltimo punto. La transformación comienza en la cruz y el amor de Dios. El apóstol Pablo les habló a los corintios. Ellos esperaban recibir una palabra como la que estaban acostumbrados, porque estos griegos en lo único que se interesaban eran en oír filosofías nuevas, en oír algo nuevo, amantes de la filosofía. Y dice que el apóstol Pablo estaba con mucho temor y temblor. Y se propuso algo: no darle gusto a su audiencia, sino dar la palabra de verdad para que esa audiencia sea liberada de sus paradigmas mentales que no nos llevaban a ningún lado. Entonces dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros,
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder que va a transformar una vida. Cuando entendemos esa obra, no estoy hablando del acto de la crucifixión, estoy hablando de lo que esa obra opera en el espíritu. Esa obra es la que nos hace nueva creación, nueva criatura. El apóstol Pablo dijo, no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso somos nosotros ahora. Los judíos se basaban en la ley de la circuncisión. Si no está circuncidado, y los gentiles les valía nada. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese poder que transforma el alma, que libera la mente de la esclavitud, del temor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra de la cruz nos muestra el amor de Dios, ese amor sublime, ese amor eterno, ese amor incondicional, ese amor inagotable y ese amor inexplicable. No lo podemos explicar, pero cada vez que nos estamos expuestos a ese amor, comienza a debilitarse esos fundamentos que nos regían, que nos gobernaban. Así estaba leyendo como los cometas cuando se acercan al sol se debilitan. Ese poder tiene el amor, debilitar un corazón endurecido, sanar un corazón herido. Un corazón herido produce mucho fruto, pero del malo. La gente se amarga, no perdona, porque fueron heridos. Pero lo único que puede cambiar esa condición es exponernos al amor de Dios, a la gracia de Cristo. Es conocerlo a Él. La gente que lo conoce nunca jamás será la misma. Se va a debilitar. Ese corazón de piedra es cambiado en un corazón de carne, en un corazón humilde, en un corazón que no va a pelear por tener la razón. Amados, el amor de Dios y el poder del Espíritu para con nosotros nos lleva a exaltar, a valorar la vida eterna que se nos ha entregado. Y podemos esforzarnos para cambiar nuestras vidas o producir algún tipo de sacrificio, pero no tiene ningún efecto. No le podemos hacer competencia a la cruz. Nuestras fuerzas humanas no le pueden hacer competencia a la cruz. Esa operación de la cruz es imbatible. Tú puedes tratar de mejorar en tu fuerza. Lo lograrás por algún tiempo. Pero volverás al inicio donde comenzaste. ¿Qué pasó? Estuviste dando vueltas en un desierto. Entonces, ningún esfuerzo nuestro puede hacerle competencia a la cruz. Eso es menospreciar la obra completa de Jesucristo. Cuando nos exponemos a ese amor, somos transformados. Necesitamos exponernos constantemente a este amor para conocerlo, para ser sanados, ser fortalecidos, madurados, para amarlo y también obedecer a su voz.
Aquí lo explica claramente, mejor que yo, el apóstol Pablo en Colosenses. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, está hablando de alguien que edificó su vida en la nueva creación, que edificó su vida en Cristo. Ya han muerto a los principios de este mundo. ¿Por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Solo la cruz. La obra del Espíritu Santo es liberar y salvar nuestra alma. Entonces, nosotros podemos ver cómo el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero físicamente fueron libres, pero seguían esclavos en sus mentes. Y Él los llevó por un desierto. ¿Para qué? Para que aprendan a depender de Él. Cuando no hay nada, amados, lo único que podemos hacer es, Señor, es esperar, es depender de Él para llegar a donde Dios quería llevarlos. Entonces, aquí dice Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay un reposo en el alma para el pueblo de Dios. Aquí en esta tierra hay un reposo, hay una paz. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe nos va a llevar a depender de Dios como pasó con Abraham. Entonces, vamos a ver, ya estamos terminando, vamos a ver las crónicas de Abraham, aprendiendo a depender del Espíritu. Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y él obedeció. Pero, ¿cómo fue que obedeció Abraham? De manera parcial. ¿Por qué? Si Dios le había dicho, sal de tu casa, tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. Pero él llevó a su sobrino Lot con él. Obedeció de manera parcial y eso trajo problemas. Eso le trajo problemas. Porque Dios siempre quiere a sus hijos levantarlos, fortalecerlos, engrandecerlos. Dice que ambos prosperaron muchísimo, pero eso provocó riña entre los pastores de ambos porque su ganado era mucho. Y cuando la gente comienza a conocer y a depender de Dios, sabe que está en la punta del cerro o en el desierto más terrible, ahí Dios puede hacer florecer. Entonces Abraham le dijo, escoge tú. Esta es la vida del Espíritu, amado. No está mirando desde los fundamentos del alma, de la escasez. Esto es mejor para mí. Escoge tú. Si escoges a la derecha, yo voy a la izquierda. Si escoges a la izquierda, voy a la derecha. Y Lot escogió de acuerdo a la función de la vista. La vista, los ojos son la función de la vista, pero el corazón es la función, pero la visión es la función del corazón. Escogió lo más hermoso y puso sus tiendas en Sodoma y Gomorra. Y el pensamiento de este hombre que había tenido un ejemplo muy grande que era Abraham. Abraham todo el tiempo de su peregrinar hacía altares y adoraba a Dios. Toda la familia de Lot fue edificada en el fundamento de la depravación de Sodoma y Gomorra. Y lo vemos. Y usted dice, ¿cómo lo sabe usted? Porque las dos hijas lo violaron al padre después. Eso es depravación.
pero es lo que hace una mente natural que va en pos de cosas. Pueden introducir a su familia en los lugares más peligrosos. Este había obedecido de manera parcial, tuvo problemas. Pero ¿qué pasó cuando se apartó Lot de él? Cuando obedeció por fin y le dijo, andate. Por favor, Génesis 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Fíjese, aquí hay palabras conectoras importantes que a veces no le damos el valor que merecen. Pero una palabra importante aquí es, Jehová dijo a Abraham después de que se apartó Lot de él. Alza ahora, es otra palabra importante, ahora. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, le dijo, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, uno de mis puntos es la obediencia parcial nubla la visión de lo que ya Dios nos entregó. Porque Dios a Abraham le había entregado toda esa tierra, pero no se lo confirmó hasta que obedeció. ¿Y qué pasó? Siguió Abraham avanzando, se deprimió en el proceso, en el camino, se deprimió, pero Dios otra vez volvió a hablar y le dijo, alza tus ojos y mira nuevamente, sal de tu mentalidad de abajo, nosotros somos de arriba. Alza tus ojos y mira. Y cuenta las estrellas si los puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después el apóstol Pablo lo nombra a Abraham y dice que si Abraham fue justificado, no fue por las obras. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo es que Abraham, por qué fue amigo de Dios y todo eso? Y yo así pensando, ¿qué hizo Abraham para ser amigo de Dios? Nada. Fue por gracia. Dios nos llama a todos por gracia. Pero cuando entendemos lo que es bueno, lo que agrada a Dios y nos hace bien, vamos a elegir, vamos a decidir obedecerle, creerle al Señor. Entonces lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 4. Y dice que Abraham fue justificado no por las obras, sino por la gracia. Porque si fue justificado por las obras, no se podía gloriar solamente humanamente, pero no para con Dios. Entonces ahí nosotros vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras travesías, revelándose a nuestro ser, a nuestro corazón, sellando su vida, llevándonos a depender de Él, a depender del Espíritu, a depender de la gracia. Es por gracia y es por fe. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros.